Vamos con algunos problemitas de física. Y dice así. Dice, una fuerza F actúa entre la superficie de un cuerpo y otras dos fuerzas, la F1 con un ángulo de 60 grados y la F2 con un ángulo de 120 grados. Pregunta, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es la magnitud de F si el cuerpo se mueve a velocidad constante, ¿no? Aquí estamos recordando el concepto de velocidad constante, ¿sale, vale? ¿Qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando nosotros tenemos una velocidad constante? ¿A qué nos referimos cuando tenemos una velocidad constante? ¿A qué está qué cosa? No cambia. Nosotros hablamos, ¿sale, vale? Nosotros hablamos de que cuando tenemos una velocidad constante, eso significa que la velocidad no va a cambiar. Entonces, por definición, ¿vale? ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración por definición? Es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Sale? ¿Vale? Por definición, nuestra aceleración, ¿vale? Va a ser el cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos, aquí le voy a poner nota, ¿vale? Si nosotros, o si el cuerpo tiene una velocidad constante, eso significa que no cambia su velocidad. Y si la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, entonces si la velocidad no cambia, por lo tanto, ¿cuánto debe de valer su aceleración? Cero, porque no tiene aceleración. Acuérdense, para que un cuerpo se acelere o se desacelere, la velocidad debe de cambiar. Si la velocidad no cambia, esto es bien importante porque en el examen les van a poner este tipo de problemas donde tienen que entender la teoría, ¿vale? En un caso o en una situación cotidiana. Entonces, si nosotros por definición tenemos que la velocidad perdón, que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y aquí me está diciendo que la velocidad es constante, entonces yo infiero que no tiene aceleración, porque la aceleración es el cambio de velocidad. Si la velocidad no cambia, pues entonces no tiene aceleración. Y para que no tenga aceleración, entonces la aceleración debe de valer cero. Si me voy a entender, si el cuerpo tiene una velocidad constante, entonces la aceleración vale 0 metros sobre segundo cuadrados. ¿Sale? Vale, acuérdense. Esto anótenlo porque hay problemas en los que lo tienen que analizar, ¿vale? Y repito, en todos los exámenes, tanto desde COIPEMS como hasta universidad, ¿vale? Si un cuerpo tiene una velocidad constante, eso significa que su velocidad no cambia. Por lo tanto, al no cambiar, entonces no va a estar acelerando, no tiene aceleración. Su aceleración vale cero. ¿Sale, vale? Pero obviamente si su velocidad está cambiando, pues va a tener aceleración, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, por definición, ¿qué es la velocidad? Es una magnitud vectorial que ¿qué corresponde? ¿Qué es la velocidad por definición? ¿Qué es la velocidad? Híjole, no me digan que ya se les olvidó. ¿Qué es la velocidad, Cholo? Perfecto, es el cambio de posición con respecto al tiempo. Claro que sí.
Entonces, por ejemplo, si un cuerpo no está cambiando de posición, por ejemplo, yo ahorita estoy sentado frente a la computadora, no me he movido de esta posición, aquí sigo. Entonces, si no tengo ningún cambio de posición y la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿de cuánto sería mi velocidad si mi posición no ha cambiado? ¿De cuánto sería mi velocidad si mi posición no ha cambiado? De ¿sale, vale? Porque mi posición no ha cambiado. Acuérdense, el detalle o la complejidad de física es que es eso, es que tenemos que entender la teoría porque en el examen nos van a poner situaciones así y ustedes tienen que analizarlo con base en las fórmulas, con base en lo que yo les estoy enseñando. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ojo, ojo, o sea, porque en los exámenes, por ejemplo, para Comipems, viene solo un problema y es prácticamente el problema de la velocidad y a lo mejor uno de electricidad de circuitos en serie resistivos, bien sencillito. Pero todo lo demás es análisis. Y en el caso de UNAM, es igual. Problemas viene uno o dos tal vez, y la gran mayoría son preguntas en donde tienen que aplicar la teoría. Entonces sí, es bien importante que entiendan el concepto. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si aquí me está pidiendo, vean, aquí me está pidiendo que yo calcule la magnitud de F si el cuerpo se mueve a una velocidad constante. Caray, pero me piden F, que es fuerza, y yo estoy infiriendo aceleración porque me están dando la velocidad constante. Pero con base en la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, ¿verdad? Porque nosotros podíamos definir o podemos afirmar que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, yo sé que la aceleración de este cuerpo debe de valer cero, ¿sale? ¿Vale? Entonces, si la aceleración de este cuerpo debe de valer cero, para que esta ecuación sea cero, forzosamente la F tiene que ser cero, es decir, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Oiga, profe, ¿y por qué la masa no puede ser cero? La masa no puede ser cero porque si yo divido entre cero me sale una indeterminación. Eso se los voy a enseñar en cálculo. Entonces no podemos dividir entre cero. De hecho, pueden sacar su calculadora. Ustedes pueden sacar su calculadora y dividir, por ejemplo, sacan la calculadora y dividan 9 entre cero. Y si ponen 9 entre cero, pues ahí se genera una situación bien rara, ¿no? Entonces no funciona. Pero, por ejemplo, si ponemos cero entre 9, si ponen cero entre 9, ¿cuánto les da? Cero, ¿no? Porque cualquier o porque un cero dividido entre cualquier cantidad, cero dividido entre cualquier cantidad, cero entre 20, cero entre m, cero entre x, cero entre 10, cero entre 80, cero entre lo que sea, va a ser cero. Entonces, si estoy afirmando que mi aceleración vale cero, entonces, con base en la segunda ley de Newton, para que mi aceleración valga cero, forzosamente la sumatoria de las fuerzas que afectan a este cuerpo debe de ser cero. Entonces, con base en esta afirmación, yo voy a resolver mi problema. ¿Sale, vale? Entonces, voy a sacar los datos, ¿ok? Aquí me dice que una fuerza F actúa entre la superficie de un cuerpo y otras dos fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí nuestra F, perdón, nuestro cuerpo, y aquí va a estar la fuerza, aquí me faltó una fuerza F que actúa hacia la derecha, ¿vale? Hacia la derecha, ¿no? Actúa hacia la derecha, es decir, la fuerza F está jalando al cuerpo hacia acá, ¿vale? Porque aquí me dice hacia la derecha, ¿ok? Aquí tenemos la superficie, es decir, tenemos la horizontal,
que es la equivalente al plano o al eje de las X en el plano cartesiano, ¿sale? ¿Vale? Y luego me dice, y otras dos fuerzas, ¿no? O sea, tenemos la fuerza F que empuja o que jala hacia la derecha de este cuerpo, ¿sale? ¿Vale? Y dos fuerzas más, la fuerza 1 con un ángulo de 60 grados, o sea, tenemos una fuerza 1 que va a estar con un ángulo de 60 grados. O sea, aquí tenemos otra horizontal para poder sacar nuestros ángulos. ¿Vale? ¿Vale? Y de aquí a acá, para la fuerza 1, tenemos 60 grados. Ahí está. Y luego tenemos un vector 2, una fuerza 2. Esta fuerza 2 hace algo como esto. Esta fuerza 2 va a tener un ángulo de 120 grados. Ahí está. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer para poder conocer el valor de F, que es esta F minúscula que tengo aquí, que es la que está empujando esta cajita a la derecha, ¿sale? ¿Vale? Es sumarlas. Acuérdense que en un sistema de fuerzas, cuando muchas fuerzas están actuando sobre un solo cuerpo, lo que yo tengo que hacer es sumarlas. ¿Sale? ¿Vale? Pero en este caso, la suma de vectores la tengo que realizar generando las componentes de cada uno de mis vectores, ¿verdad? Vamos a calcular componentes. Calculando componentes. Ahí está. ¿Vale? ¿Vale? Entonces vamos a empezar por las componentes de F1. Entonces, si yo quiero calcular las componentes de F1, pues tenemos entonces que la componente en X de F1 va a ser igual a el módulo de la fuerza 1 o el valor de la fuerza 1. Si estoy calculando componente en X, ¿se usa seno o coseno? Ya se lo saben. ¿Qué se usa, seno o coseno? Perfecto. Y vamos a colocar el coseno del ángulo de 60 grados. Ahí está. ¿Sale? ¿Vale? Ahora, si quiero calcular la componente en Y del vector 1, entonces va a ser otra vez el vector 1, pero ahora, si es la componente en Y, se multiplica por el seno o por el coseno. ¿Por qué se va a multiplicar? Por el seno, claro que sí. Y sacamos el seno de 60 grados, ¿no? Ahí está. Dale, ¿vale? Ahí está. Ahora, ojo, vamos a sacar las componentes de F2, que es mi vector, ¿vale? O mi fuerza 2, ¿ok? Y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la componente en X del vector 2, va a quedar el vector 2 por el coseno, pero ¿de cuánto es el ángulo que tenemos para fuerza 2? ¿De cuánto es el ángulo? 120, ahí esto va adentro, 120 grados. Ahí está. Luego, si queremos sacar la componente en Y de la fuerza 2, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? La fuerza 2 por el seno de 120 grados, ¿vale? Pero ojo, aquí recuerden que tenemos que aplicar nuestras fórmulas de simplificación de ángulos, ¿sale? ¿Vale? Porque a simple vista yo puedo ver que esto lo puedo representar de otra forma más parecida a mi primer vector, ¿verdad?
Entonces, primero lo que tenemos que hacer es generar nuestra equivalencia, ¿no? Yo tengo que coseno de 120 va a ser igual a coseno de el 120. ¿Cómo lo puedo ver? En la forma n 90 grados más teta. ¿Cómo puedo ver el 120? Con la forma n 90 grados más teta. ¿No? ¿Cómo? Perfecto, puede ser 1 por 90 grados más 30. ¿Vale, vale? Muy bien. Pero aquí sí me convendría, pero no tanto, porque mi idea era encontrar alguna forma en la que yo pueda obtener ahí 60 grados. ¿Sí me doy a entender? ¿Para qué? Para que queden igual ambos. Entonces, ¿qué otra forma? O sea, es correcto, pero aquí va a quedar en términos de 30. Entonces yo quiero que me quede en términos de 60 para que me quede igual. Si quiero que me quede en términos de 60, ¿cómo quedaría el ángulo? Eso quedaría 2 por 90. Ahí está, más 60 grados, ¿no? Ahí está. Dale, vale. Además, vean, aquí cuando nos toca número par, es cuando... Ah, el 90 salió de la fórmula, Fer. Es una fórmula que les di. Literal, la fórmula es N90 más teta. Siempre usted va a usar esa fórmula. Ah, sí, sí, es menos. Tiene razón, Joana. Ahí está. O sea, el 90 sale de la fórmula. Literal, así viene la fórmula. N por 90, o sea, usted elige un número. Cualquier número puede ser 1, 2, 3 o hasta 4. Y ya le suma o le resta algo para obtener el ángulo que nosotros tenemos. En este caso yo multipliqué o Joana multiplicó 2 por 90 porque da 180 y le restó 60 para obtener 120. Y este 90 salió de una formulita. ¿Sale, vale? Entonces, ya que tenemos esta formulita, nosotros con base en n es par. Si n es par, ¿se usa la misma función o se usa su cofunción? Si n es par, ¿se usa la misma función o se usa su cofunción? ¿Qué pasa si n es par? La misma, perfecto. Entonces, misma función. Ahí está. ¿Sale, vale? Ahora, el 120 para el coseno. El 120 para el coseno. Váyanse al coseno y díganme, en el coseno, el 120, ¿en qué cuadrante va a estar? ¿En qué cuadrante está? Para empezar, el 120 está cuadrante 1, cuadrante 2, 3 o 4. ¿En qué cuadrante está el 120? En el segundo, perfecto. Ahora sí pregunta. Como tenemos el segundo cuadrante, díganme, ¿el coseno es positivo o es negativo en el segundo cuadrante? Negativo, perfecto. Entonces, como es negativo en el segundo cuadrante, ¿sale, vale? Pues entonces nosotros podemos afirmar que el coseno de 120 grados va a ser igual a, como es negativo, menos. Luego, menos, como es par, misma función, menos coseno. ¿De qué ángulo? De 60 grados. Ahí está. ¿Sale, vale? Entonces, este vector va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza 2 por menos coseno de 60 grados. ¿Sale, vale? Y este menos lo puedo factorizar y me va a quedar como menos fuerza 2 por coseno
de 60 grados. Ahí está. ¿Sale, vale? Y esto obviamente lo sacamos aplicando las clases de trigonometría de hace creo que 2 semanas. ¿Sale, vale? Entonces vamos ahora a pasar a este de aquí, al seno, a ver si del seno podemos encontrar algo parecido, ¿no? Que podemos usar esta misma formulita. Yo tengo que el seno de 120 grados va a ser igual al seno de, aquí le vamos a poner 2 por 90 grados más 60 grados. ¿Sale, vale? Ah, no, aquí es menos 60 grados. Ahí está. ¿Sale, vale? Fíjense, ahí está. ¿Ok? Entonces, como n es par, se usa misma función. Pero ahora pregunto, el seno en el segundo cuadrante, ¿por qué segundo cuadrante? Porque el ángulo de 120 grados está en el segundo cuadrante. Acuérdense, en el primer cuadrante están los ángulos del 0 al 90. En el segundo cuadrante están del 90 al 180. En el tercer cuadrante del 180 a 270. Y en el cuarto cuadrante de 270 a 360. Entonces, si tenemos un ángulo de 120 grados, díganme en qué cuadrante está el seno de 120. ¿En qué cuadrante está el ángulo de 120 grados? ¿Qué cuadrante está? En el segundo cuadrante, perfecto. Y díganme, el seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Perfecto. Entonces aquí vamos a poner, ¿vale? Segundo cuadrante, el seno es positivo. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el seno de 120 grados es igual al seno de 60 grados. Ahí está. ¿Ya vieron? Y es seno porque como n es par, se usa la misma función. Y es positivo porque en el segundo cuadrante el seno es positivo. Oiga, profe, ¿de dónde saca esos signos? Esos signos los saco de una tablita que armamos, que creamos hace como 3 semanas, 2 semanas, y les mandé por WhatsApp. Igual, si no la tienen, ahorita la reviso y les voy a enviar la imagen y la subo al Classroom junto con esta clase, ¿va? Para que la tengan ahí. ¿Sale? Y entonces, pues esto va a ser igual a fuerza 2 por el seno de 60 grados. Oiga, profe, ¿y esto por qué lo hizo? Lo hice para que todo estuviera en términos de ángulos de 60 grados y que yo pudiese factorizar la función, porque en el examen del poli tienen que factorizar. En el de la UNAM no. La verdad, en el de la UNAM está más fácil. Pero en el del poli tienen que aplicar más trucos de matemáticas. Dale, vale, aquí si quieren que. Ok, ahorita les mando el link, ¿sale, vale? Vientos. Sigo. Ahora, ya que tenemos las componentes de la fuerza 1 y de la fuerza 2, déjenme mando captura de pantalla de este cachito, porque voy a borrar esta esquinita para poder sacar las componentes de la otra fuerza. Ahí está. Voy a borrar esta parte que les acabo de mandar y aquí voy a poner las componentes de F minúscula, que es la que nos falta. Fíjense, si yo quiero sacar la componente X de F minúscula, cuando un vector, ojo, cuando un vector está sobre el mismo eje, ojo, todo el valor del vector corresponde a esa componente. Es decir, en este caso, como F está sobre el vector o sobre el eje horizontal, como tiene la misma dirección que el eje horizontal, o sea que el eje de las X, entonces la componente de f en X va a ser, pues F, porque es todo lo que vale el vector. Y entonces, ¿cuál va a ser la componente en Y del vector F? Si está totalmente sobre el eje X, ¿cuánto vale la Y en el eje X?
¡Cero! Entonces la componente en y del vector f, pues es 0. ¿Por qué, profe? Pues si hacemos un plano cartesiano, justo en este punto aquí, aquí miren, en este puntito, tanto la x como la y valen 0, ¿vale? Pero si yo le pongo aquí, por ejemplo, aquí un puntito, justo aquí, sobre el eje de las x, y vale 0. Y si yo, por ejemplo, me coloco sobre el eje de las y, en este puntito, pues el que vale 0 o la que vale 0 es la x. X vale 0. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso, mi vector f como componente en x, pues tiene f porque está sobre el eje de la x. O sea, todo el vector es pura componente en x. Y como está sobre el mismo eje x, sobre el eje x las y valen 0. Entonces, su componente en y vale 0. ¿Sale y vale? Ahora sí, como nosotros sabemos que queremos conocer el valor de la f, solo voy a necesitar calcular la sumatoria de las componentes en x. ¿Por qué? Pues porque en y la fuerza F minúscula vale 0. Entonces en Y yo ya sé que ahí vale 0. Entonces no, eso no me importa. Pero entonces, si forzosamente mi aceleración vale 0, entonces toda la fuerza debe de valer 0. Por lo tanto, yo puedo afirmar que la sumatoria, ¿sale? ¿Vale? Que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando, la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre esta cajita, pues debe de ser 0. ¿Sale? ¿Vale? Aquí le voy a poner su flechita, porque voy a decir que al ser un vector, debe de llevar flechita para que me indique que tiene dirección y sentido, ¿ok? Entonces, para que la sumatoria de todas las fuerzas sea 0, esto va a implicar que la sumatoria de las componentes en x debe de ser 0 y también la sumatoria de todas las componentes en y debe de ser 0. Entonces, en este caso, como a mí me interesa saber el valor de f, voy a calcular solo las de x, que van a ser igual a 0, porque en y f vale 0. O sea, f no tiene ningún valor en y. ¿Ok? Entonces, de nada me sirve sacar la sumatoria en y, porque de todas maneras f ahí vale 0. Y yo quiero conocer el valor de f, ¿ok? Entonces, vean lo que voy a hacer. Sumatoria de todas las componentes en x. Bueno, acuérdense, la sumatoria de todas las componentes en x pues va a ser igual a la componente en x de la fuerza 1 más la componente en x de la fuerza 2 más la componente en x de la fuerza F. ¿Por qué? ¿Por qué tres fuerzas, profe? Porque son tres fuerzas las que están interactuando con este objeto. Y siempre que nosotros tengamos un sistema de fuerzas que actúan sobre un solo objeto, para conocer la resultante o para conocer qué es lo que está ocurriendo con este objeto, tenemos que sumar todas las fuerzas porque están actuando sobre ese mismo objeto y se convierten en un sistema de fuerzas. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, ya que sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza 1, la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2 más la componente en X de la fuerza F minúscula, pues entonces sustituyo. Yo sé que para que mi aceleración sea 0, mi fuerza debe de ser 0. Y para que mi fuerza deba de ser 0, la sumatoria de las componentes en X de las fuerzas debe de ser 0. Por lo tanto, yo aquí, ¿qué puedo afirmar? Puedo afirmar que la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2 más la componente en X de la fuerza minúscula debe de ser 0.
¿Por qué? Porque toda la sumatoria me debe de dar 0. ¿Para qué? Para que la aceleración sea 0 y eso significa que el cuerpo lleve una velocidad constante. ¿Sí me doy a entender? ¿Vamos bien? Estoy tratando de desglosar todo. ¿Vamos bien? En el caso de los de Codipems, no se estresen. Obviamente un problema así con Codipems no vendría. Vienen más fáciles con Codipems. Sale, vale. Más adelante me voy a dar el espacio para cubrirlos con ustedes. Sale, vale. Pero para la universidad, sí, sí puede venir uno así. ¿Ok? Sale, vale. Entonces los de universidad, sí, atentos, ¿eh? Va. Entonces, ahora vamos a sustituir los valores, ¿ok? ¿Cuánto vale la componente en X de la fuerza 1? Aquí lo tienen, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Alguien dígame, ¿cuánto vale la componente en X de la fuerza 1? F por el F1 por el coseno de 60 grados. Ahí está, ¿no? Más la fuerza, la componente en X de la fuerza 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la perfecto, por el menos fuerza 2 por el coseno de 60 grados? Claro que sí. ¿Vale? Entonces, yo quiero conocer la f en x, pero vean, f en x, ¿a quién va a ser igual? Aquí lo tengo, f en x a la f. Entonces, aquí ya tengo la variable que yo debo de despejar, porque yo quiero conocer a la fuerza F minúscula, ¿verdad? Entonces voy a quitar paréntesis lo más que pueda y voy a despejar a la F minúscula. Entonces acá me va a quedar, pues F1 por coseno de 60 grados más por menos fuerza 2 por coseno de 60 grados, pues me queda menos fuerza 2 por coseno de 60 grados. Ahí está. Y esto más fuerza es igual a 0. Ahora, como mi fuerza acá está positiva, pues yo quiero conocer a la fuerza positiva, ¿no? Entonces me conviene este neutralizarlo y pasarlo de este lado y este también neutralizarlo y que quede de este lado para que mi fuerza no cambie de signo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si la fuerza 1 por coseno de 60 grados está sumando, ¿cómo queda del otro lado? Eso. Y si mi menos fuerza 2 coseno de 60 grados de este lado está restando, ¿cómo queda del otro lado? Eso. Entonces yo puedo afirmar que la fuerza va a ser igual a menos fuerza 1 por coseno de 60 grados más fuerza 2 por coseno de 60 grados. Pero por buenas prácticas, ay, a ver si sí me cabe. Déjenme trato de subir esto porque ya ocupé más espacio del que había planeado. Ahí está, voy a subir esto. Ahí está, y ahora subo esto. Ahí está, sale. Entonces, por buenas prácticas de las matemáticas, no se recomienda que una variable negativa esté al principio. Lo único que voy a hacer es conmutarla, es decir, esta con todo y su signo la voy a pasar al final y esta con todo y su signo positivo la voy a pasar aquí al principio, ¿vale? La voy a conmutar. O sea que la fuerza va a ser igual a fuerza 2, fuerza 2 por coseno de 60 grados menos fuerza 1 por coseno de 60 grados. Y para el examen de la UNAM, esta sería la respuesta correcta. Hasta aquí lo podemos dejar. Pero pues ya saben que los del Poli, al fin y al cabo, ingenieros y son acá bien buenos en las matemáticas y les gusta alardear de que dominan las matemáticas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta expresión trigonométrica, díganme ahí qué factor común pueden ver tanto en la fuerza 1 por coseno de 60 como en el menos fuerza
perdón, fuerza 2 coseno de 60 como en el menos fuerza 1 por coseno de 60. ¿Cuál es el factor común? El coseno de 60. Entonces, los que van a hacer examen para el poli tendrían que expresar su resultado de la siguiente manera. La fuerza va a ser igual al coseno de 60 grados, que va a estar multiplicando a la fuerza 2 menos la fuerza 1. Y esta sería la respuesta que vendría en el examen del poli. Y la de arriba sería la respuesta que vendría en el examen de la UNAM para universidad. Para COIPEMS no vienen tan elaborados, pero si van para el poli, para los de COIPEMS o si van para ingenieros, pues esto les va a servir. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Ya quedó un poquito más claro? ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, dudas? A ver, manden carita feliz en lo que mando captura de pantalla, por favor. Perfecto, ahí les va la captura de pantalla. Perfecto. Sale, vale. Vientos. Vale, pues entonces continuamos. Déjenme, detengo la grabación.